todo lo que usted y yo teníamos que pagar por pecadores que somos, Él dio su vida para pagar en mi lugar y en su lugar. Imagínese un criminal, un delincuente que fue arrestado por la policía. Una persona que pasó el semáforo rojo, chocó su carro y alguien salió lastimado ahí. Una persona que le pusieron droga en sus pertenencias y de pronto la policía lo atrapó con esas drogas ahí. Y esta persona fue llevada y presentada ante la justicia. ¿Cuál es el procedimiento en Honduras y en todo el mundo? La persona queda arrestada y espera el día del juicio. Y una vez que sea juzgada, sabrá su sentencia y pasará a la penitenciaría para poder pagar por su crimen. Bien, este auditorio hoy está lleno de criminales. Tal vez de todos yo soy el peor. Nuestros pecados nos hacen ser repugnantes ante los ojos de Dios. Y algunos dirán así: yo nunca cometí un delito o un crimen. Si tengo pecados, mis pecados son blancos o son grises, bien claritos. Sepa, amiga, amigo, que para Dios no existen pecados blancos, pecados negros o pecados grises. Los pecados ante los ojos de Dios todos tienen un único color. El que hizo llorar a su mamá de preocupación, el que habiendo podido ayudar a alguien no lo hizo, el que juzgó a otra persona tan solo por su apariencia. Usted que en ocasiones ha sido tan egoísta, y egoístas somos todos, yo le voy a probar a usted que usted es egoísta. Si estamos en un grupo con varias personas y se saca una foto, cuando la foto sea vista por usted, ¿quién es la persona que usted mirará primero en la foto? A usted mismo, a usted misma. Y aunque todos se vean guapos en la foto, si usted sale con un ojo medio cerrado y el otro abierto, la boca torcida, usted va a decir: esa foto no sirve. ¿Verdad que somos así? Usted quiere verse bonita en la foto, bonito en la foto, aunque los demás no se vean tan guapos. A eso se llama egoísmo. Así que nadie puede fingir ser una monedita de oro, porque todos aquí somos del metal más corriente y oxidamos. No hay un justo siquiera. Todos pecamos y necesitados somos de la misericordia de Dios. Unos han pecado más, otros menos, pero santo ninguno es. Nos tornamos santos después. Bien, como yo les decía del criminal llevado a la comisaría y espera el día del juicio y espera recibir su sentencia, esa era la condición de todos nosotros pecadores. ¿Y qué hizo el Señor Jesús en un viernes como hoy, hace 2000 años atrás? ¿Qué ha hecho Jesús? Él vino a ese mundo para pagar la fianza y librarnos de estar arrestados, librarnos de ser llevados a juicio, ser juzgados y condenados.
En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, quien tiene Biblia puede buscar en su Biblia. Quien no tiene Biblia, mire en las pantallas que enseguida va a aparecer el texto para que usted conozca. ¿Qué fue lo que pasó hace 2000 años atrás, en un viernes como hoy? Pues por precio habéis sido comprados. Jesús en la cruz derramó su sangre y entregó su vida por usted y por mí. Con su sangre pagaba la fianza para librarnos de toda condenación. Fuimos comprados de la muerte para la vida, de la condenación hacia la libertad. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted no es del diablo, usted es de Dios. Cuando el Señor Jesús vino en carne a este mundo, nos ha dado una muestra gratuita de cómo será vivir en su reino. Porque Él ha pensado para nosotros una vida en su reino. La vida no es solo el aquí y el ahora. Por favor, entiéndame. Estuvimos 9 meses en el vientre de nuestras madres. Una cortina se abrió y aquí llegamos. Algunos más apurados llegaron antes de 9 meses, nacieron de 7 meses por ahí. Pero lo que sucede es que tuvimos estos 9 meses, estuvimos en el vientre de nuestras madres, una cortina se abrió y aquí estamos. Transitamos por este mundo 90 años, algunos menos, otros más, y una nueva cortina se abrirá. Y nosotros pasaremos de la vida terrenal y transitoria para la vida eterna. Y esa vida eterna sucede en 2 lugares: en el reino de nuestro Señor Jesucristo o fuera de su reino. Amiga, amigo, la eternidad existe, es real. Hubo un día en que usted no existía, pero jamás llegará el día en que usted dejará de existir. Aún los cuerpos que se decomponen sepultados en los cementerios, las personas que alguna vez ocuparon estos cuerpos continúan existiendo en la eternidad. Pero ellas se dividen en 2 grupos: aquellos que se integraron al reino de Dios y aquellos que se quedaron fuera. Amiga, amigo, no quiera usted quedarse fuera. El Señor Jesús repetidas veces dijo que fuera hay una sensación de un gusano que te come y el maldito gusano no se muere. Él dijo que fuera de su reino en la eternidad hay llanto y crujir de dientes. Fuera de su reino usted no quiere imaginarse el sufrimiento, el dolor que se sentirá en la eternidad. Un hombre que era rico en este mundo y al morir se fue para allá a la eternidad sin Dios. Y dice la Biblia que él se acordaba de la familia que había dejado aquí en la tierra. Él tenía sed, que su lengua se pegaba al paladar y pedía una gota de agua que le refrescara. Y a pesar de la agonía en que estaba, ninguno de sus pedidos fueron atendidos.
La eternidad sin Dios debe de ser evitada a toda costa, por el simple hecho de que Dios no estará allí en las tinieblas, en la oscuridad eterna. No quiera usted irse a la eternidad sin Dios. Mas el Señor Jesús nos dio, como yo les decía, una muestra de su reino, cómo será vivir con Él en su gloria cuando Él estuvo aquí en el mundo. ¿Por qué usted supone que el Señor Jesús multiplicó panes y pescados y alimentó a todos? Porque en su reino no hay miseria ni escasez. Allá es pura abundancia. Nos dio una muestra multiplicando panes y pescados y atendiendo a la necesidad de todos. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesús abrió los ojos de los ciegos, los sacó de la oscuridad y les devolvió la visión? Porque en su reino todos tienen buena visión. Wow, yo no voy a ocupar estos lentes allá. En su reino todos caminarán y saltarán. Nadie ocupará más muletas, caminadoras, tampoco sillas de ruedas, porque en su reino seremos como los ángeles. En su reino no existirá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y su venida en carne a este mundo fue justamente para eso, para reclutar, llamar e integrar hombres y mujeres, todos los que quieran a que sean ciudadanos de su reino. Y qué lástima que haya personas que no le creen, lo rechazan, lo desprecian y a Él le dicen que no. Quiero terminar con Juan capítulo 3, versículos 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, negros y blancos, hondureños y extranjeros, hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales, jóvenes, viejos, ricos y pobres, cultos e incultos, educados y maleducados, no importa quiénes sean. De tal manera Dios nos amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el precio para que podamos entrar a la vida eterna? Creer en el Señor Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué pasa con nuestros errores, pecados y metidas de patas que hemos tenido en la vida? Ya el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, entonces por su incredulidad, por sus pecados, por su terquedad, por su rebeldía, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, esta es la razón de la condenación. ¿Cuál es el motivo, la razón de ser condenados? Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres aman más las cosas erradas, inmorales, ilícitas, deshonestas, pues sus acciones eran malas, y las acciones de muchos siguen siendo malas. Pues amiga, amigo, usted puede cambiar todo en su vida a partir de hoy. Si decide arrepentirse de sus pecados, si acepta que Jesús pagó en la cruz la fianza
para librarnos de toda condenación. Si usted le dice, Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas Señor de mi vida, dueño de mi corazón. Si usted le dice, Señor, yo quiero que mis pecados sean perdonados. Mientras yo viva en este mundo, yo quiero obedecer tus enseñanzas. Y cuando acabe mi tiempo de vida terrenal y humana, cuando yo me vaya para la eternidad, yo quiero estar junto a ti en tu gloria para siempre. Es usted quien decide. Su esposo no puede decidir por usted, su esposa no puede hacerlo por usted, sus papás no pueden hacerlo por usted, yo no puedo hacerlo por usted. Cada quien tiene dos cosas que Dios les ha dado. Una, libre albedrío, para decidir escoger lo que quiera en su vida. Y la otra cosa que Dios le ha dado es la inteligencia, para que usted escoja bien lo que querrá para su vida. Entonces las personas que utilizando su libre albedrío, sumado a su inteligencia, dicen, yo quiero que el Señor Jesucristo, que dio la vida por mí en la cruz, sea el dueño de mi corazón. Yo quiero aprender de su palabra y obedecer sus enseñanzas. Quiero que mis pecados sean cancelados y perdonados. Quiero vivir con Él y para Él. Y cuando acabe mi tiempo de vida terrenal y humana en este mundo, yo quiero estar con Jesús por toda la eternidad. Los que quieran, porque no es obligatorio, mas los que quieran, yo quiero orar por ustedes ahora. Que se pongan de pie, por favor.